Buenos días, niños y niñas, papitos y mamitas del cuarto grado. También un saludo muy cordial a los que nos siguen por nuestro canal de YouTube. Nos encontramos en el segundo día de la semana 15, esta vez trabajando nuestras experiencias de aprendizaje. Difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región en el área de comunicación. Nuestra actividad del día de hoy es conocemos cómo se origina un reportaje. Vamos a ver qué necesitamos para trabajar el día de hoy. Nuestros papeles de reuso, nuestros útiles de escritorio, nuestro portafolio, donde vamos a continuar archivando toda la información que venimos trabajando en estos días. También necesitamos nuestras fichas de reportajes. ¿Cuál es nuestra meta del día de hoy? Es leer un reportaje para conocer de qué trata y cómo está organizado. Reflexionar sobre y para qué fue escrito y su utilidad en nuestra vida cotidiana. En otras palabras, nos vamos a volver reporteros. Nancy dice: hoy mi tío Jesús me trajo un periódico en el que encontré 2 reportajes muy interesantes. ¿Te gustaría leerlos? Acompáñenme. Observen minuciosamente qué contiene estos reportajes. Podemos empezar por las imágenes, ¿verdad? Por las letras que nos llaman la atención y algunos contenidos que se te presenta acá. Entonces hacemos una observación minuciosa. Ahora vas a, con tu familia, responder a las siguientes preguntas. ¿Los has visto antes? ¿Cómo están organizados? ¿De qué tratará? Con tu familia respondes en qué se parecen, en qué se diferencian y de qué tratarán. A ver, familia, vamos respondiendo esa pregunta. Lo grabas en audio y me lo envías. ¿Sabías que el reportaje es la ampliación de una noticia? Según la Real Academia Española, el reportaje es un trabajo periodístico y cinematográfico de carácter informativo. Entonces podemos decir que el reportaje es un texto informativo porque va a tratar específicamente a informar y ampliar las noticias que nosotros podemos dar o podemos observar. Ahora te propongo leer este reportaje. Vas a leer tú cuidadosamente, además observando las imágenes. Una vez que has observado las imágenes, ahora ponte a leer. ¿De qué se trata la lectura? ¿Qué partes tiene esa lectura? ¿Y en qué consiste? Tiene párrafos. Por acá vemos que está señalando, dice entrevista y así sucesivamente. Una vez que tú has terminado, ahora pídele a un familiar que te lo lea a ti. ¿Ya? Como ya, entonces la familia te va a leer y entre los dos se van a complementar la comprensión de la lectura. Esas 2 partes le tomas una foto y me la envías para ver que tú estás leyendo y también el familiar te está leyendo. ¿Ok? Ahora junto con tu familia vas a responder las preguntas. ¿Has escuchado o leído sobre esta festividad? Yo creo que sí, hemos estado trabajando, ¿no? ¿Qué información crees que nos brindará este reportaje? ¿Y las fotografías tienen relación con el título? Te grabas un audio y me lo envías. El reportaje que acabas de leer fue escrito por el periodista Rolly Valdivia y trata sobre esa festividad de la Virgen de la Candelaria que se realiza en el departamento de
Puno, en la que participan miles y miles de personas que llegan de diferentes lugares del país, bailando, acompañando a la milagrosa imagen de la Candelaria. Es una festividad muy grande, ¿no? Es una actividad cultural del departamento de Puno. Ahora vamos a pasar a reconocer las partes de un reportaje. Miren, el titular. ¿Dónde está el titular acá? Ubicamos, aquí está el titular. ¿Y cuál es la finalidad del titular? Es el captar el interés del lector presente el contenido del reportaje. Generalmente son con letras grandes, ¿no? Y de diferentes colores. La entradilla, su propósito es atraer la atención del lector. Presenta temas, ideas principales que se tratarán en el reportaje. O sea, es como que te va a estimular a que tú puedas continuar la lectura. Te hace quedar en suspenso para que tú puedas leer el contenido de ese reportaje. La ilustración se refiere a las fotografías, a la infografía. Todo eso tiene que ser en forma llamativa, colorido. El desarrollo o cuerpo, si te das cuenta, son los párrafos que se desarrolla el tema del reportaje mediante el relato de los hechos que nos van a informar. Acá ¿ves? Bastantes párrafos, y acá también vemos un colorcito ahí llamativo, al igual que acá. Terminamos con un cierre final o conclusión. O sea, es el cierre del reportaje, el cierre del que lo ha escrito, del autor, ¿no? La finalización de este texto del reportaje. Ahora que has leído, completa el siguiente cuadro. Lo puedes hacer en tu cuadernito o lo puedes hacer en una hoja de papel. Te elaboras este cuadrito y contestas. Acá vemos que va las partes del reportaje. Y acá dice que hagas el comienzo de cada una de las partes para diferenciar en dónde o en qué parte del texto está ubicado cada cosa. Por ejemplo, el titular está escrito, ¿no?, al comienzo, donde dice honores a la Candelaria. Puno ya festeja. La entradilla. ¿Cómo inicia la entradilla? También está en el texto. Desarrollo o cuerpo. ¿De qué trata? ¿No? Cada cosita, fíjate en las letras negritas, en los subtítulos del contenido del cuerpo. El cierre final o conclusión es la opinión del autor, como te decía antes. Entonces le escribes en muy pocas palabras. No es necesario que hagas un resumen. Le tomas una fotito y me la envíes. Ahora vamos a completar el siguiente cuadro. Miren, similar al anterior, pero vamos a complementar. Periódico. ¿Qué periódico hace este reportaje? En este caso, el peruano. ¿Cuándo? Ponemos la fecha. Escrito por, ¿quién es el autor? Entonces escribimos el nombre del autor. El titular. ¿Cuál es el titular? ¿Qué tema va a abordar este reportaje? ¿Cuáles son las ilustraciones? Los subtemas o subtítulos. Por ejemplo, danzas de integración. ¿Qué visitar? ¿Cuáles son los otros subtemas o subtítulos que contiene este reportaje? Generalmente fíjate en las letras negritas. Conclusión o punto de vista del autor. El autor va a concluir este tema y va a dar su propia apreciación, ¿no? Tómale una foto y me la envíes.
Ahora recuerda siempre, el reportaje es un relato de actualidad, ¿ok? Lo que va a pasar en nuestra actualidad o lo que está pasando. Consiste en un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho, de ampliar un hecho. El reportaje informa, además describe, narra y a la vez investiga todos los hechos que va a pasar o que está pasando. Es el más libre de los géneros periodísticos informativos, por lo que incorpora noticias, entrevistas y otras. Teniendo en cuenta el soporte y canal de difusión, hay reportajes impresos por televisión o por radio. Entonces estaríamos hablando, para difundir un reportaje necesitamos el canal escrito, el canal televisivo y el canal auditivo, que es mediante la radio. Todo este texto lo hemos sacado de la fuente Gobierno de España, Ministerio de la Educación, CIDED, en el año 2009. Entonces, eso también es importante para que tú sepas, ¿no? De dónde se sacó, cuál es la fuente de esta información. Ahora quiero darte un reto de esta semana. Quiero que te conviertas en un periodista que va a hacer un reportaje. Qué bonito tema. El reto es continuar recogiendo información sobre la diversidad cultural e ir organizándola para elaborar un reportaje. Miren que tenemos ya una cantidad de información que hemos guardado en nuestro portafolio. Ahora, si necesitamos más y queremos seguir sacando, recogiendo información, vayamos juntando para hacer un buen trabajo. Ahora, dame una propuesta. ¿Cómo elaborarás tu reportaje? ¿Cómo lo harás? ¿Qué necesitarás para hacerlo? ¿Cómo recogerás más información sobre la diversidad cultural de tu región? ¿Será suficiente la información que tú tienes o necesitas un poco más? Eso va a depender de cuál va a ser tu tema de tu reportaje. Entonces vamos alistando toda esa información. Recuerda que en las semanas anteriores has elaborado y recogido información sobre las riquezas culturales de nuestro país, por lo que cuentas ya con varios recursos en tu portafolio. Necesitas ahora organizarlo y pensar cuál de ellos se te harán útil para este trabajo. No, tampoco te estoy diciendo que me saques todo tu portafolio y empieces. No, organiza cuáles son los que te van a servir para tu reportaje. Ahora que conoces cómo es un reportaje, sabrás qué información necesitas recoger para elaborar el tuyo. Recuerda que tu reportaje debe presentar alguna tradición o costumbre de tu región. Esta vez nos ubicamos en nuestra región Arequipa y explicarás cómo es esa tradición, cómo es esa costumbre de tu región. Ahora vamos a revisar nuestros aprendizajes. Listo, con estos ítems, ¿ya? Mis aprendizajes. Ubiqué información importante en el texto que he leído, que mi familia me ha leído, logré ubicarlo, lo estoy intentando o necesito apoyo. Identifiqué la estructura externa de un reportaje donde encuentras el titular, la entradilla, el cuerpo, el cierre. ¿Lograste? ¿Lo estás intentando o aún todavía necesitas apoyo? Relacioné las palabras entre sí para deducir el significado de aquellos enunciados que no conocía. Relacioné o de repente he hecho uso del diccionario para aclarar las dudas o para saber los significados de las palabras que no conozco. ¿Logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Expliqué con mis propias palabras de qué trataba el reportaje. ¿Lo logré?
estoy intentando o necesito apoyo. Interpreté el propósito para cuál se escribió el reportaje, para qué se escribió, cuál fue la finalidad. ¿Sí? ¿Logré? ¿Lo estoy intentando o aún necesito? Vuelvo a decirte una vez más, si tú necesitas apoyo, no dudes en preguntar. Personas que están a tu cercanía o puedes recurrir por el WhatsApp a mi persona. Yo gustosa en apoyar, en ayudarte y aclarar tus dudas. Tómale una foto a este cuadro y me lo envíes. Muy bien, chicos, colorín colorado, nuestro tema del día de hoy, que es el reportaje, ha terminado. Nos vemos el día de mañana en el mismo canal. Bye bye, besitos.